nuestra cuarta sesión, y entonces damos inicio a cómo se elabora el capítulo teórico metodológico. Título. El título debe decir teoría y metodología de la comunicación empresarial o la comunicación entre maestros de, el ejemplo de Carla. O título, teoría y metodología de las conductas de riesgo en la unidad de las Margaritas. O la influencia de, la influencia de la educación en la unidad habitacional Las Margaritas. ¿Sí? Es directo, porque creo que hubo un malentendido en el primer capítulo donde 3 de ustedes pusieron como título, se decía estado del arte, y me ponía la pregunta. No, la pregunta no se pone. Es estado del arte de las conductas de riesgo, o estado del arte de la influencia de la educación en las conductas de riesgo, o estado del arte de la comunicación entre profesores sobre las estrategias educativas. Es en afirmativo, es un enunciado afirmativo, es estado del arte de, no de la investigación, sino del objeto de estudio. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. En este sentido, lo que vamos a hacer es ahorita poner el título. ¿Sí? Ponemos el título, unos minutos, títulos tentativos, nada más. ¿Listo, Lucy? ¿Me puedes leer tu título? Lucy. Ay, qué envidia, se sigue echando la memela en... No, profe, aquí estoy. Ah, bueno, dime tu título. Son factores psicológicos y familiares. Lucy inicia con teoría y metodología de factores psicológicos. Así debe ir tu título. Ah, en el segundo capítulo tienen que ir, entonces, teoría y metodología, los factores psicológicos y familiares que caracterizan el desinterés en la educación en los niños. Ah, ok. ¿Sí? Eso es. Que no me pongan la pregunta, ¿sí? Tal como lo señaló ahorita Carla. Que pongan el objeto de estudio, ¿sí? Ok. O el sujeto de estudio, lo que tengan. Bueno, pasamos ahora, cuando se lo dije a Nancy, ay, qué memoria, porque estoy pensando en otras cosas. Cuando se lo dije a Nancy que pusiera eso, ahora todos pasamos a hacer la introducción. Cuando me refiero a uno de ustedes, me refiero a todos, ¿eh? Nada más que lo hago con uno concreto para ir ejemplificando. Entonces pasamos ahora en concreto a la introducción. El título es Introducción. No lleva otro elemento más, nada más introducción. Y pasamos a la redacción de la introducción. A ver, por favor, para ir recordando. Sara, ¿qué contiene una introducción? Sara. Aquí estoy. La introducción es la idea principal, la estructura, y la fuente en la que me voy a apoyar. Eso es correcto. Entonces, eso es lo que quiero encontrar en la introducción de este segundo capítulo, ¿sí? Entonces, redactamos la introducción, la idea principal. Ya saben que la idea principal debe tener el problema, el objetivo y la hipótesis, ¿sí? Entonces, de lo que va a ser la teoría y la metodología. Por favor, redactamos idea principal, estructura de respuesta y fuente, por favor. Isa, ¿te preparas? Porque te voy a preguntar a ti.
Sí. Ok, bueno, mi introducción sería, en el presente capítulo se describió los conceptos de retroalimentación entre maestros, el intercambio de experiencias como docencia compartida y la metodología que se empleó para lograr describir, analizar e interpretar los datos obtenidos. Por lo anterior, el problema de investigación que se resolvió fue ¿cuál es la teoría y metodología de una retroalimentación entre maestros con intercambio de experiencias y estrategias docentes para su práctica en el aula? Para ello, el objetivo que se realizó fue describir la teoría y metodología de una retroalimentación entre maestros con intercambio de experiencias y estrategias docentes para su práctica en el aula, por lo que la hipótesis que se estableció fue, ¿voy bien? Sí. Bueno. Ya, ahí voy, profe. Todavía no me dio tiempo de redactar la hipótesis, pero ahí voy. Ustedes se fijan, quiero que se observen, en el trabajo de Carlita empezó con 2 verbos, ¿sí? Pero son verbos secundarios, porque después dice explícitamente el objetivo de esto es describir, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Pueden usar varios verbos a veces en la redacción. Uno va diciendo voy a proponer, sí, bueno, pero cuando ustedes hablen explícitamente del objetivo de ese capítulo, tiene que ser de forma explícita. Si son 2 o 3 o más verbos, entonces usen en la función que van a obligar a la lectura. Así, porque, por ejemplo, si ella me está diciendo que describir es su objetivo, yo no tengo que buscar análisis. Si encuentro análisis, le digo, tu capítulo está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dijo describir. Entonces yo voy a buscar las funciones de descripción de, no de análisis, no de interpretación. ¿Sí? ¿Sí? Alguien me habló, pero no sé, no identifico. ¿Alberto? ¿Me hablaste? No, aquí estoy, maestro, pero estoy escuchando. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, entonces, está bien la de Carita. A ver, por favor, ahora sí, Isa, ya supongo que tuviste tiempo. Ya, profe, aquí estoy. ¿Me lees tu introducción? Bueno, es que como la puse en el primer capítulo. No, el segundo capítulo. El primer capítulo ya te hice las correcciones. Cierto.
Ay, profe, es que se me revolvieron aquí. Lo que pasa es que estoy teniendo poquitos problemas, profe, porque mi máquina se trabó y no me quiere cargar bien. Bueno. Pero... Entonces, para la siguiente va el desarrollo. Ahí te voy a pedir... Sí. En lo que las reglas. Pasamos a ver, por favor. Alberto, ¿me puedes leer tu introducción? ¿Del capítulo? Sí, del capítulo 2. A ver, permítame tantito, nada más dejémoslo. A ver, ahí va. En el presente capítulo se presentará una recopilación sobre los enfoques educativos con mayor auge, así como la comparación de algunas de sus variables y las diversas discusiones que éstas generan debido a su pluralidad. El capítulo está pensado con el fin de poder detallar y analizar no solo los beneficios de cada una de ellas, sino también sus detractores y cómo éstas influyen en las variables y factores asociados al aprendizaje escolar. En este segundo capítulo, aquí está más redactado, se plantean toda clase de situaciones teóricas y metodológicas que se encuentran asociadas a la psicopedagogía de cada uno de estos enfoques, así como las supuestas proyecciones de logros que cada uno de ellos ofrece al sistema educativo formal. Y ya, eso es todo. Sí. A ver, fíjate cómo utilizas el verbo analizar. Sí. No, aquí no se analiza. Aquí solo se presenta, se describe solamente las categorías con las cuales tú vas a ver el fenómeno. Ah, ok, perfecto. Porque si haces análisis ya me estás poniendo datos y no van aquí datos. Nada de datos, ni gráficas, nada, ni fotos. ¿Sí? Ok. Es teoría y metodología. Ok, pura teoría. Entonces sería describir nada más, ¿verdad? Luego, tienes que centrarte en tu pregunta, porque me pones 4 cosas ahí que va a tener este capítulo y ya te perdiste. Ok. Nada más una sola. En la primera parte es teoría y en la segunda parte metodología. Nada más. Ok. ¿Sí? Entonces sería describir, me dijo, ¿verdad? Sí, describir es el verbo adecuado. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces tendría que cambiar esos dos verbos por describir o detallar podría estar bien, podría por ejemplo. Podrías detallar y sí, pero no me pongas otras cosas que no sea teoría y metodología. Ok. ¿Sí? Bueno, otra cosa que es importante, en algunas está bien cómo usaste el verbo en futuro, está bien, pero por regular, cuando tú hablas al lector de lo que va a encontrar, en futuro, de lo que va a encontrar en el capítulo, cuando ya pones el capítulo, cuando hablas de la teoría y de la metodología, es en pasado, tercera persona del singular en pasado. Hay que cuidar esa redacción, ¿sí? Ok, sí. Luego, términos de coherencia. Trata que coincida con el problema planteado. Si no te me desvías, te me pierdes. Ok. ¿Sí? ¿Cómo está tu pregunta? A ver, házmela. La pregunta es, ¿cómo afecta la parvedad del enfoque educativo humanista al desarrollo profesional de los estudiantes del Instituto de Artes de Puebla? Entonces, tienes que elaborar una teoría de la afectación, porque estás preguntando cómo afecta. Así es. Tu teoría te tiene que ayudar a ver la afectación. En eso te vas a centrar toda tu investigación, en cómo afecta. ¿Sí? Sí, A ver, lo estoy notando. Para que pueda yo indicarte más. Ajá. ¿Cómo afecta la parvedad del enfoque educativo humanista el concepto al de desarrollo parvedad, profesional? El afecto de parvedad en el enfoque educativo, esa parvedad de enfoque educativo, tienes que descomponerla en categorías para que se vean los procesos en los cuales se está viendo la afectación. Ah, ok. ¿Sí? Porque si no te me vas a perder. O sea, recuerda, lo que vas a investigar es cómo afecta.
Eso es, en eso te tienes que centrar. Entonces, los procesos te tienen que indicar en dónde vas a ver la afectación. Ok. Y hablas de parvedad. Entonces, ¿qué se entiende por parvedad? Son 3 o 4 variables. ¿Cómo está tu hipótesis? La hipótesis no la tengo redactada bien. Estaba trabajando justo en eso ahorita. Sí. El problema es ese porque la hipótesis, si te acuerdas en las indicaciones que nos hizo Carlita hace rato, al leer la hipótesis te permite ver hacia dónde construyes, ¿sí? Las variables que vas a utilizar o las categorías que vas a utilizar, depende de si es cualitativa o cuantitativa. Lo que tú vayas a hacer, tienes que construir la afectación y para poderla ver en dónde, en qué proceso. Sí. De hecho, quería preguntar eso. Por ejemplo, si fuera, ¿me podría dar un ejemplo de una hipótesis cualitativa? Porque mi investigación no es como tal cuantitativa, es cualitativa. Es cualitativa. Entonces, yo te voy a dar el ejemplo, pero tú me vas a ayudar a redactarlo, ¿sí? Ok. Yo te pregunto, ¿cómo afecta la parvedad del modelo educativo? Tú dime, ¿cómo afecta? Pues según lo que yo he estado investigando, hace que los alumnos desarrollen las habilidades para desarrollarse en un trabajo, pero les quita otro tipo de habilidades básicas, como puede ser, por ejemplo, desarrollarse ante una audiencia o poder relacionarse con otros. Eso es una hipótesis. Ya me diste el ejemplo. Okay. Son las respuestas prejuiciadas, son las sospechas que uno tiene o son las condiciones que uno pone a un proceso determinado. Por ejemplo, una condición es si los estudiantes se ciñen al proceso educativo, la parvedad del modelo va, entonces es una condición. Pero si los estudiantes se ponen creativos y saltan las barreras o el chaleco de fuerza que les impone el modelo educativo, ¿sí? Ya tienes ahí una condición, si se ciñen al modelo o si elaboran creatividad. Ok. Bueno, las estoy anotando, sí. ¿Sí? Entonces, lo que tú me dijiste, apúntalo, porque esa es la manera como tú vas a indicar el horizonte de tu investigación. Ok. ¿Sí? Sí, lo estoy anotando. Ok, sí. Yo hablo muy aprisa porque estoy pensando en mi idea y se me olvida que están ustedes escribiendo. Pero bueno, si algo lo repito, no hay problema. Quizás no con la misma idea, sino perifraseando, pero es la misma idea, pero no la misma redacción, ¿sí? Sí, claro, parafraseando, ¿no? Exacto. Ok, gracias. ¿No puedo? Sí, claro, Gaby. A ver, dime. A ver, porque creo que sí estoy equivocada. A ver. Bueno, en ya estás equivocada, corrige. Ok, a ver. En este capítulo se describirá la influencia de la educación impartida en la familia a fin de alejar al adolescente de la delincuencia, por lo cual enfrentaremos qué influencia tiene la educación impartida por la familia al adolescente en la unidad habitacional La Margarita, por lo cual se describirá la influencia de la educación impartida desde la familia al adolescente a fin de alejarlo de la delincuencia, ya que intuyo que la educación impartida por la familia es una influencia importante porque es el primer núcleo social que el adolescente conoce, donde adquiere cultura, pero de igual forma existen problemas como la falta de ingreso familiar y la violencia familiar, mismos que influyen en la educación del adolescente. Ajá, eso fue lo que me mandaste en el estado del arte, si tú te acuerdas. Ajá. Pero ojo, aquí es teoría, no describe la influencia, sino la categoría de influencia que con los procesos, o sea, lo que tú describes aquí es teoría, no el fenómeno, sino la teoría. Vas a describirme tus lentes, no tus ojos. Y la metodología, ¿cómo procediste en tu investigación? ¿Cómo procediste? ¿Cómo recabaste la información? ¿Qué técnica utilizaste? Observación, encuesta, entrevista. ¿Qué técnicas utilizaste para recabar la información? Un cuestionario. Entonces eso me dices en la técnica. Ahora, ¿qué instrumento de este cuestionario? ¿Cómo está? A ver, ¿cuántas partes tiene
tiene este instrumento? Este cuestionario, ¿cuántas partes tiene? Una. No le preguntas en el cuestionario la edad, el lugar de la familia. Sí. Está la edad, cómo está conformada su familia. Eso se llama rapport, crear confianza. Esas preguntas no son para detectar una investigación, sino para ubicar la información que te van a dar. La puedes utilizar, pero no necesariamente te sirve como dato principal, porque lo que tú estás buscando es la influencia. Ajá, sí. ¿Sí? Pues no te pierdas, esa es la primera parte, eso se llama rapport. Luego, la segunda parte tiene que ver con cuál de las personas influye más en ese proceso, lo vas a indicar. Como vas a estudiar la familia, vas a estudiar los amigos y vas a estudiar la sociedad o las instituciones educativas, tienes que detectar en dónde tú estás visualizando por tu hipótesis dónde está la principal influencia, para que no te pierdas, te centres directamente en la influencia. Ok. ¿Sí? Entonces, ajá. Bueno, a ver, en el cuestionario tengo las preguntas sobre la familia. Ajá. Si hay discusiones en casa, quién las provoca más. Sí. Pero eso ya, a ver, eso ya es otra, ahorita vemos eso. Primero, es familia, una parte. Sí. Instituciones, tengo otra. Amigos o sociedad, otra. Y la de la institución educativa, las escuelas. Ajá. Entonces tienes 3 partes más. Ok, sí, 3 partes. Aparte del rapport, tu instrumento tiene 3 partes más, donde tú vas a ver en el primero, la familia, 8 ítems. No me pongan las preguntas, sino la estructura que tú vas a apropiarte para la influencia. Ok. ¿Sí? Sí. Lo que le estoy diciendo a Gaby se lo estoy diciendo a todos. ¿Sí? Aunque otros hayan usado, por ejemplo, la encuesta o la observación participante o la observación, cualquier otra técnica, lo que le estoy diciendo a ella es que no me pongan el instrumento como tal, sino pónganme la estructura del instrumento. En el caso de Gaby, tiene 4 partes. La primera parte es el rapport, la segunda parte es la familia, la tercera parte es la institución educativa y la cuarta parte la educación. De esos tenemos que observar en ellos 28 ítems, donde estos 28 ítems configuran la influencia hacia la conducta delictiva o hacia la conducta no delictiva. ¿Sí? Eso es lo que ella está tratando de averiguar. Ya después, a partir de estos criterios, es como se observa un instrumento, a ver si se mantiene. Porque voy a investigar la conducta delictiva y resulta que estoy preguntando, ¿a dónde te vas de vacaciones? Entonces uno dice, bueno, ¿y esta pregunta para qué, no? Sí estoy perdida, profe, pero no tanto. Claro, yo estoy exagerando para que todos vean. O sea, te tomo a ti como ejemplo, pero para que todos vean. ¿Sí? Sí. O sea, la pregunta cobra sentido cuando está dirigida a lo que estamos investigando. La pregunta pierde sentido. Son preguntas de instrumento, no son preguntas ni de capítulo ni de investigación. Es pregunta de instrumento. Las preguntas de instrumento tienen sentido cuando van direccionadas hacia la pregunta de investigación. Y se pierde el sentido cuando no pertenecen a ese grupo. ¿Sí? Las únicas que tienen derecho a no pertenecer a ese grupo son las preguntas de rapport, para generar confianza. No le voy a preguntar el nombre. ¿Por qué? Porque quiero generar confianza. Entonces, nada más, ¿qué función tienen? Como en la familia, pues soy el padre, o soy la madre, o soy el tío que influye. O sea, me ubican el lugar que ocupan en la influencia, pero de ninguna manera está directamente relacionado con con otro elemento que sea extraño al instrumento, ¿sí? O a la investigación. Bueno, entonces en mi introducción de mi capítulo tengo que especificar que mi instrumento está por 4 partes: el rapport, la familia, las instituciones, la sociedad. ¿Así? Sí. Ok. Sí, y entonces ya leo los ítems
Tú los puedes acomodar como tú quieras estratégicamente para que no te den respuestas de cajón. Hay que cuidar mucho eso, porque luego dan respuestas de cajón. Como casi no nos conocen y llegamos a un lugar donde la familia, bueno, nos abre la puerta, ya no tienen confianza, pero no hay el conocimiento suficiente para saber qué vamos a hacer con esta información. No creas que la gente te esté esperando con los brazos abiertos. Hay desconfianza. Y entonces hay que generar esa confianza haciendo preguntas, aparentemente, pero ya tenemos en nuestro machote qué preguntas vamos a hacer. Tú no te pegas a leerles la pregunta, no le vayas a hacer eso. A menos que ya la apliques. ¿Sí? Pero si no, si es entrevista, haz una entrevista suelta, familiar. Bueno, aquí, ¿cómo se llevan? Son preguntas íntimas de la familia, entonces a veces va a haber desconfianza. ¿Sí? ¿Sí? Y a veces hay que esperar un poquito, hay que hacer un reporte, 2 o 3 visitas, y hasta la cuarta preguntamos cómo se llevan. Y entonces te vas a dar cuenta de cómo se llevan, dónde está la influencia. Lo mismo sucede en los amigos. No crees que luego esta va a ser nuestra nueva amiga, no. Sí, o sea, por eso lleva tiempo. El trabajo de investigación lleva tiempo porque tú vas observando con quién se lleva más. O la chica, con quién se lleva más. A quién visita, a quién ve. ¿Sí? ¿Por qué se viste así? Por la influencia de tal. O sea, te vas a dar cuenta de cómo la influencia no se agota solamente en las conductas delictivas o en las conductas no delictivas, sino la influencia va mucho más. A veces imitas, tienes un ideal de mujer o un ideal de hombre, y entonces esos son los que se van construyendo. ¿Sí? Por eso la influencia es tan difícil de aprender con H, de agarrar, de sujetar. ¿Sí? Porque es un problema teórico. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, entonces lo voy a armar. Lo voy a armar. Bueno. Gracias. Lucy, ya te admití. Una pregunta, doctor. Sí, dime. Entonces, es que estoy viendo ahorita la redacción de los otros 2 capítulos. Sí. E igual incluí más de un verbo en las introducciones. Sí. Entonces nada más tengo que cambiarlo, o sea que tiene que ser diferente verbo, pero nada más uno, por así decirlo. No, pueden ser esos 3, pero te explico. Cuando el verbo que te interesa a ti como objetivo de ese capítulo es el que sí hay que cuidar. Okay. Por ejemplo, porque es el enfoque, ¿no?, que le voy a dar. Exacto. En este capítulo de teoría y metodología estamos preocupados, ya estoy ahí poniendo un verbo, se está preocupado porque la precisión ¿sí? Eso es un capítulo, eso es un objetivo secundario, por lo cual el objetivo de este trabajo es describir adecuadamente, ya utilicé el verbo de describir, y el otro es de preocupación. El verbo de preocupación es secundario. El verbo de describir es con el cual toda la estructura del capítulo tiene que ser descriptiva. Ok. Igual, ¿y el secundario cómo se aplicaría ahí? Sí, por eso hay que decirlo explícitamente. El objetivo de este capítulo es analizar si es un capítulo que va a manejar datos, un capítulo de investigación. ¿Sí? Analizar es para datos cuantitativos. Y cualitativos. Okay. Vamos a analizar. Ok. ¿Sí? Ok, sí, ya, lo estoy anotando aquí. Bueno. Gracias. Profesor, soy Carla. ¿Ya le quedó bien para que nos dé una idea, chicos? Sí, yo. A ver si con el mío se pueden basar. Inicio, pues ahora sí que desde el principio. Título de este capítulo es Teoría y metodología de una retroalimentación entre maestros con intercambio de experiencias y estrategias docentes para su práctica en el aula. Ese es el título. Introducción. En el presente, todo, compañeros, acuérdense, tiene que ser en pasado. Entonces, introducción. En el presente capítulo se describió la retroalimentación entre maestros, el intercambio de experiencias como docencia compartida y se describió la metodología que se empleó para lograr describir, analizar e interpretar los datos obtenidos en este proyecto.
Por lo anterior, el problema de investigación que se resolvió otra vez pasado fue: ¿cuál es la teoría y metodología de una retroalimentación entre maestros con intercambio de experiencias y estrategias docentes para su práctica en el aula? Por lo que el objetivo que se estableció otra vez en pasado fue presentar y describir la teoría y metodología de una retroalimentación entre maestros con intercambio de experiencias y estrategias docentes. Para ello, la hipótesis que se instauró otra vez en pasado es que la retroalimentación entre maestros es un ejercicio de comunicación formalmente establecido con mira en los objetivos educativos para la transformación y mejora de la práctica en el aula a través de una observación y diálogo constructivo en las áreas de oportunidad y mejora del docente. Asimismo, sigue siendo mi hipótesis, Asimismo, el intercambio de experiencias y estrategias docentes es un elemento que forma parte de la retroalimentación en el cual existe un cambio y reciprocidad de acciones didácticas, siendo así un ejercicio de docencia compartida. O sea, eso para mí es mi hipótesis. Yo siento que esa es la descripción de mis dos elementos, por lo tanto también de mis dos palabras clave: retroalimentación e intercambio de experiencias y estrategias docentes. ¿Correcto, doctor? Sí, sí. Ahora, en la estructura de respuesta me vas a decir, esto se plasma en dos apartados en este capítulo. El primer apartado está referido a la teoría y el segundo apartado está referido a la metodología empleada en esta investigación. Correcto. Ok, entendido. ¿Sí? ¿Sí se entendió la estructura de respuesta? No le puse títulos, ojo, no me pongan títulos como estructura de respuesta, sino directamente vayan a cómo van a estructurar el capítulo. Sí, estoy preocupado porque algunos me entendieron mal y pusieron ahí subcapítulos y... No. En la introducción es todo un texto que tiene 3 partes. Y eso es lo que tratamos de averiguar, qué partes tienen la introducción, pero no van tituladas. Doctor, entonces sí. Esto todo va de corrido, ¿verdad? La redacción. Sí, va de corrido. Pueden usar punto y aparte, punto y seguido, eso sí. No, de corrido me refiero que no tiene subtítulos ni nada de eso, sí, exacto. Ok, y otra cosa. Bueno, ya más o menos con el ejemplo que puso Carlita ya me di más una idea, porque ya. La verdad me estaba confundida. Ajá. De tanta información como que me confundí. Entonces ya con este ejemplo que puso, pues ya más o menos me va quedando claro. Sí. Sí, profe. Sí, perdón, sí. Soy Sara, ¿será mucha molestia? Bueno, también Carlita, si pudieras volver como a repetir. Claro que sí. Lo que leíste, sí. Solamente para que otra vez quede así como que bien asentadito, al menos en mi cabeza, así como que... Claro, sí. Por la redacción sobre todo. Claro que sí, Sarita. A ver, otra vez, desde el inicio. A ver, compañeros, para que les quede como más especificado, más claro. Esta parte, este capítulo, compañeros, va a tratar únicamente de teoría y metodología. Por lo tanto, en toda su redacción de título, problema, objetivo e hipótesis, siempre deben incluir estas dos palabras, teoría y metodología. Vamos con mi ejemplo. Título. Siempre tienen que iniciar con teoría y metodología y después ya agregan el título de su tema. Entonces sería, en mi caso, título: teoría y metodología de una retroalimentación entre maestros con intercambio de experiencias y estrategias docentes para su práctica en el aula. Ahí, compañeros, también ustedes desde ahí ya están detectando sus palabras claves. En este caso, mis palabras claves son dos: retroalimentación entre maestros y intercambio de experiencias y estrategias docentes, ¿vale? Ese fue mi título. Ahora sí, introducción, redactado tal cual. En el presente capítulo se describió, nuevamente, compañeros, apunten ahí en sus libretas, todo redactado en pasado. Repito, en el presente capítulo se describió la retroalimentación entre maestros, ahí va mi primera palabra clave, el intercambio de experiencias docentes, ahí va mi segunda palabra clave, como docencia compartida y la metodología que se empleó
para lograr describir, analizar e interpretar los datos obtenidos en esta investigación. Es decir, si se dan cuenta en este primer párrafo, yo ya toqué lo que es teoría, porque acuérdense que teoría es igual a palabras clave y metodología pues es todo lo que se utilizó para interpretar los datos. ¿Ok? Ese es mi primer párrafo. Repito, en el presente capítulo se describió la retroalimentación entre maestros y el intercambio de experiencias como docencia compartida y la metodología que se empleó para lograr describir, analizar e interpretar los datos obtenidos en esta investigación. Por lo anterior, el problema de investigación que se resolvió fue: ¿cuál es la teoría y metodología de una retroalimentación entre maestros con intercambio de experiencias y estrategias docentes? O sea, luego pasamos a redactar el problema, ¿sí? Automáticamente después, en el siguiente párrafo, redactamos el objetivo. Por lo que el objetivo que se estableció nuevamente en pasado fue presentar y describir la teoría y metodología de una retroalimentación entre maestros con intercambio de estrategias y experiencias docentes. Es decir, compañeros, vamos repitiendo el mismo título, pero redactado de acuerdo al, si es problema, pues en pregunta, si es en objetivo, pues con verbos ya de descripción, de análisis, de detalle, de etc. Y ahora sí, a continuación, luego redactamos la hipótesis. Entonces, otra vez, les repito el objetivo. Por lo que el objetivo que se estableció fue presentar y describir la teoría y metodología de una retroalimentación entre maestros con intercambio de experiencias y estrategias docentes. Abajo, siguiente párrafo. Y para ello, la hipótesis que se instauró es que la retroalimentación entre maestros, y ahí, compañeros, yo empiezo a redactar lo que yo supongo que es una retroalimentación entre maestros, lo que yo supongo que es la descripción de esta palabra clave. Yo supongo, infiero, por eso está en mi hipótesis, que la retroalimentación entre maestros es un ejercicio de comunicación formal con mira en los objetivos educativos para la transformación y mejora de la práctica en el aula a través de una observación y diálogo constructivo en las áreas de oportunidad y mejora del docente. Continúo en el siguiente párrafo. El siguiente párrafo sigue siendo mi hipótesis, porque les dije que tengo dos palabras claves. Retroalimentación es lo que acabo de describir y ahora voy a describir lo que es intercambio de experiencias, pero como hipótesis, porque todavía no sé si en verdad eso es el intercambio, ¿no? Asimismo, el intercambio de experiencias y estrategias docentes es un elemento que forma parte de la retroalimentación en el cual existe un cambio y reciprocidad de acciones didácticas, siendo así un ejercicio de docencia compartida. Y ahí va mi estructura de respuesta. Igual, siguiente párrafo, luego redactado. Por lo que se desarrolló en dos partes específicas para desglosar ambos conceptos. La primera parte, teoría, y la segunda, metodología en esta investigación. Fin. ¿Correcto, profesor? Correcto. Ahí está. Es una clase explicativa de cómo tiene que redactarse una introducción. ¿Sí? Ahí yo no tengo nada que decir. O sea, si ustedes me presentan eso, como yo fijé ese criterio, yo digo, perfecto, síganle, adelante. Sí se entiende. O sea, aquí lo importante no es el maestro, sino ustedes que puedan hacer el trabajo y que sepan defenderlo. Recuerden, no todos tienen la cabeza estructurada. Hay quienes lo tienen muy revuelto. Y cuando se presentan como jurado en un examen, a veces sin haber leído siquiera la tesis, ¿sí? Ya me ha tocado ver a algunos maestros que se presentan sin leer la tesis, hacen un examen desastroso. ¿Sí? No el estudiante que está examinándose, sino el profesor que está como jurado, que no tuvo la delicadeza de prepararse y entender la estructura de un argumento. Por eso es tan importante esto que está ahorita presentando Carlita, porque cuando ya presentan en la introducción esta estructura, ya saben que no se va a perder, que tiene muy claro lo que va a hacer. Y entonces, en el desarrollo, yo voy midiendo, me dijo que iba a tener dos partes, a ver, estas son las dos partes, me dijo que iba, entonces, lo que me dicen en la introducción me sirve como criterio para evaluar el desarrollo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo otra vez.
Perdón, pero es que tengo una duda y va dirigida a usted y a Carlita. A ver, en esta introducción es general, es que es donde ya me perdí. Solamente voy a tocar, no, voy a poner un ejemplo, mi estructura. Mi tesis tiene 3 partes: familia, institución educativa y sociedad. En este capítulo toco las 3, ¿así es? Espera, Gaby, primero, tu título completo, dímelo. O sea, mejor dicho, tu pregunta de investigación general, ¿me la puedes decir? Sí, claro. ¿Qué influencia tiene la educación en el adolescente de la unidad habitacional de la Margarita a fin de... Espérame, más despacito, que lo estoy anotando. ¿Qué influencia tiene la educación en el adolescente de la unidad habitacional de la Margarita a fin de alejarlo de la delincuencia? Ok, tú ahí, a fin de alejarlo de la delincuencia. Ok, Gaby, aquí tú tienes 3 palabras clave. Tu primera palabra es influencia, ¿ok? La segunda que tú tienes sería educación, y la tercera que tú tienes es delincuencia. ¿Sale? Entonces, tu título de este capítulo sería teoría... Un segundo. Sí. Para que también los compañeros, ahora con otro ejemplo, a ver si así pueden desmenuzar su trabajo. Repetimos, la pregunta de Gaby, ustedes compañeros se tienen que ir a su proyecto y volver a retomar su pregunta general de investigación. En este caso, la pregunta general de investigación de Gaby es: ¿qué influencia tiene la educación en el adolescente en la unidad habitacional La Margarita a fin de alejarlo de la delincuencia? ¿Sí? Esa fue su pregunta general. De esta pregunta general ya detectamos, ustedes compañeros tienen que detectar sus palabras claves. En este caso, por ejemplo, yo tuve 2 palabras clave. Ahorita aquí Gaby ya tiene 3, que es influencia, educación y delincuencia. ¿Sale? Ahora sí, con eso detectado, podemos proceder a pasar a redactar el presente capítulo. Entonces, tu título, Gaby, de este capítulo sería Teoría y metodología de la influencia que tiene la educación en el adolescente de la unidad habitacional La Margarita a fin de alejarlo de la delincuencia. Bueno, por ahí va el título, ¿no? El caso es que es ese, ¿sale? Entonces, tu introducción será algo así como de: en el presente capítulo se describió lo que es la influencia, la educación y los términos de delincuencia, su contexto, todo lo que abarca delincuencia, ¿sí? Y la metodología que se empleó para describir, analizar e interpretar los datos obtenidos en tu investigación, ¿sale? Por lo tanto, el problema de investigación que se estableció fue: ¿cuál es la teoría y metodología? Y repites otra vez el título. ¿Cuál es la teoría y metodología de una influencia que tiene la educación en el adolescente, bla, 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 que para alejarlo de la delincuencia? Por lo que el objetivo que se realizó fue, ahí tú puedes poner presentar, detallar, describir, exponer, verbos así, no tiene que ser análisis, o sea, no tienen que poner compañeros análisis porque no es un análisis, estamos nada más describiendo. Entonces, como sinónimos de descripción, presentación, entonces presentar, detallar, exponer, ¿sale? Entonces, supongamos que elegiste el presentar, ¿no? Por lo que el objetivo que se estableció fue presentar la teoría y metodología de una influencia o que tiene la influencia, de una influencia que tiene la educación en el adolescente. Vuelves a repetir tu título. Sí, gracias. Esa era mi duda, Carlita. Ajá, y ahora, y luego... ¿Es la específica o general? No, es la general, ¿vale? Ahora sí, terminas de redactar ese objetivo y pasas al siguiente párrafo. Por ello, la hipótesis que se instauró es que, y ahí tú ya pones, ¿qué piensas tú que es la influencia? Descríbela, ¿no? Siguiente, tu hipótesis de lo que piensas tú que es la descripción de educación.
¿no? ¿Qué es un acto de amor hacia la vida? ¿Qué es ampliar el horizonte del educando? Que no sé, ahí a tu descripción de educación. Y por último, también haces una hipótesis de una descripción de la delincuencia, ¿no? Supongamos. Por lo que la delincuencia son actos, acciones negativas que repercuten en el bienestar físico, emocional, psicológico de la persona que lo ejerce. No sé, algo así, ¿me explico? Y ya después tu estructura de respuesta, por lo que se desarrolló en 2 categorías, teoría y metodología, para entender la influencia que tiene la educación en el adolescente de la unidad habitacional La Margarita para alejarlo de la delincuencia. ¿Sí? O sea, se está repitiendo lo mismo, pero cambiando la redacción de acuerdo al párrafo en el que vamos. Sí, espero me haya entendido. Sí, bastante claro, me quedó claro. Es que, ¿sabes qué? Me empecé a confundir si hacerlo en específico en cada tema. Es general, es general. Es general. Si alguien quiere, por ejemplo, Nancy, no sé si me puedes leer tu pregunta de investigación. Gracias. Sí. Sí, doctor, sí fue bien como que la asesoría, Gaby. Sí, Okay. Por eso me he quedado callado. Oye. Okay. La verdad es que yo mejor voy a pedir yo cumplo y tú das la... No, ¿te puedo leer la mía, Carlita? A ver, Nancy, okay. Tu pregunta general... es Sara. A ver, sí, Sarita, tu pregunta general, o sea, la de el proyecto. ¿Cuál es tu pregunta general? El despacio porque lo voy a anotar. Ok, la general es ¿qué papel juega la comunicación? Ay, espera. ¿Qué papel juega la comunicación? La comunicación. Para generar el interés del alumno en su formación, el cuidado de sí y el amor a la vida. ¿Y el amor a la vida? Ok. Yo te pregunto, vamos aquí con todos, ¿cuáles crees tú que son tus palabras clave en esta? Comunicación. Ok, correcto. Formación. Bueno, yo la resalté como palabra clave, pero no sé palabra clave yo creo que también sería interés. ¿Interés? Ahora sí, formación, cuidado de sí y el amor a la vida. A la vida. Ahí tú tienes 1, 2, 3, 4, 5 palabras clave, ¿correcto? Ok. Sí. Ya que detectaste tus 5 palabras clave, ahora sí puedes redactar este capítulo. Lo mismo que Gaby. Tú, como este capítulo es de teoría y metodología, siempre ambos conceptos los tienes que meter en la redacción de cada párrafo. Título sería teoría y metodología del papel que juega la comunicación para generar el interés del alumno en su formación, cuidado de sí y el amor a su vida. ¿Ya viste? Sí, iniciando así con teoría y metodología. Ahora sí. Y vas con tu introducción. En el presente capítulo se describió, repito, tienen que ser verbos así. En el presente capítulo se detalló, por ejemplo, lo que es la comunicación, el interés del alumno por su forma y lo que es la formación, el cuidado de sí y el amor a la vida. ¿Sale? No sé si me está escuchando, pero y bueno, y la sí, Carlita, sí te escucho, lo estoy así como y eso es tu teoría y tienes que también poner y se detalló la metodología que se utilizó en esta investigación para describir, analizar e interpretar los datos obtenidos. Por lo anterior, otra vez como Gaby, luego te pasas a tu problema. Por lo anterior, el problema de investigación que se resolvió, que se respondió, cualquier verbo en pasado, es nuevamente, ¿cuál es la teoría y metodología del papel que juega la comunicación para generar el interés del alumno en su formación? Vuelves a poner todo el título, pero ahora en forma de pregunta, porque estamos hablando del problema de investigación. Okay. Abajo, siguiente párrafo, por lo que el objetivo que se resolvió, que se realizó, que se desarrolló fue detallar la teoría y metodología del papel que juega la comunicación para generar el interés del alumno en su formación, etc. O sea, vuelves a poner
tu título, pero ahora redactado en objetivo, con esos verbos, ¿no? Con ese verbo que fue, ¿qué? Detallar. Hipótesis. Por lo anterior, la hipótesis que se estableció es que la comunicación, y ya tú pones, pues ahora sí que en hipótesis, lo que tú entiendas como descripción de comunicación, ¿no? Es intercambio de expresiones verbales, no sé, ahí tú pones lo que tú quieras en descripción. También, y lo mismo para interés, ¿qué supones tú que es interés? Lo mismo que es formación, cuidado de sí y el amor de su vida. Terminas esas tres hipótesis de descripción, ahí ya tú abarcaste lo que es teoría y ya nada más tienes que poner también la metodología. ¿Sí? Okay. O sea, que en tu estructura, tu estructura de respuesta, por lo que se desarrolló en dos ámbitos específicos para desglosar estos conceptos, teoría y metodología. O sea, la teoría y metodología de lo que es comunicación, etc. Ok. Ya. Muy bien. Lo estoy anotando, pero sí. Está más claro. Ya. Gracias, Carlita. Sí. Espero que, profe, si ve que yo estoy haciendo algún error o algo así, corríjame porque... No, está bien, por eso yo me quedé callado. No, sí, bueno. Sí, te vengo para que no se vayan a desviar. Ok. Pero eso es exactamente... Sí, o sea, compañeros, no está complicado, nada más es que ustedes retomen su problema de investigación general, detecten cuántas palabras clave tienen y ya con eso desarrollan este capítulo, ¿sí? Yo tengo 2 palabras clave, Gaby tuvo 3, ahorita ya vimos que Sarita tuvo 5, o sea, las palabras claves dependen totalmente de la redacción de su problema de investigación, de su pregunta, pues. Carla. Carlita, después de Sara, ¿puedo ir yo? A ver, sí, rápido, Nancy, dime cuál es tu problema de investigación. ¿Cuál es la influencia de los estilos de aprendizaje en el Espérame, despacito, ¿cuál es la influencia? Ajá. De los estilos de aprendizaje. De los estilos de aprendizaje, ajá. En el rendimiento académico. En el rendimiento académico, ajá. De los alumnos. Ajá. De la escuela tal. Ajá. Ok, de escuela A. A ver, yo te pregunto, Nancy, ¿cuántas palabras clave detectas tú en esta pregunta? La primera, influencia. Exactamente. La segunda. Estilos de aprendizaje. Exactamente. La tercera. Rendimiento académico. Ahí las tienes. Esas son tus 3 palabras clave, por lo tanto, esa es tu teoría, ¿vale? Otra vez, tu título. Ya les dije que es teoría, que si este capítulo consta de la teoría y metodología, lo tenemos que incluir en toda nuestra redacción. Entonces, tu título sería Teoría y metodología de la influencia de los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de los alumnos de la escuela tal. Entonces quedaría teoría y metodología. Sí, de la influencia, y ya, es tu pregunta, pero ahora redactada como título. De la influencia de los... Ok. Lo mismo, haces tu introducción. En el presente capítulo se detalló lo que es la influencia, los estilos de aprendizaje, o sea, tú ya detectaste ahí tus palabras, ¿no? Se detalló lo que es la influencia, los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. Y la metodología que se empleó para analizar e interpretar los datos obtenidos en esta investigación. Por lo anterior, el problema de investigación que se resolvió, recuerda todo redactado en pasado, por lo anterior, el problema de investigación que se resolvió fue cuál es la teoría y metodología de la influencia de los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de los alumnos de la escuela tal. Sí, o sea, es tu título ahora redactado en problema. Ajá, por lo anterior, el objetivo que se instauró, o algo ahí en pasado, por lo anterior, el objetivo que se instauró fue igual, pones ahí un verbo que no sea analizar, porque no estamos haciendo análisis, que sea presentar, describir, detallar. Supongamos que fue describir. Por lo que el objetivo que se estableció fue describir la teoría y metodología de la influencia de los estilos de aprendizaje, otra vez todo tu título, ¿sale? Pasas a tu hipótesis.
Para ello, la hipótesis que se asimiló es que, y ya tú pones tu redacción, descripción de lo que consideras tú que es influencia, de lo que consideras tú que es estilos de aprendizaje y de lo que es rendimiento académico, ¿sale? Okay. Y ya, tu estructura de respuesta, por lo que se desarrolló en 2 categorías o en 2 partes para desglosar tus 3 conceptos, ¿no? Y ya es teoría y metodología. A ver, ahí. Es donde tengo un poco de conflicto en la estructura de respuesta. Ok, tu estructura de respuesta tienes que redactar nuevamente, o sea, tienes que poner eso, que lo que se desarrolló en 2 partes específicas, tu contenido para poder describirlo y desglosarlo de manera más concreta, ¿sí? ¿Cuáles son esas 2 partes? Pues, ¿cómo se llama este capítulo? Pues teoría, esa es una parte, y metodología, esa es la otra, ¿sale? Entonces, por lo que se desarrolló en 2 partes. Exactamente. Teoría y... o por lo que se desarrolló en teoría y metodología el contenido de esta investigación. ¿Cuál es tu contenido? Pues ya otra vez tus palabras clave, ¿no? Por lo que se desarrolló en 2 partes, teoría y metodología. Ajá. Y para desglosar o para aterrizar esta investigación. César, creo que también ibas tú. Adelante. Gracias, Carlita, sí, Nancy. O sea, nada más es que retomen su pregunta. A ver, César, ¿cuál es tu pregunta, tu problema de investigación? Adelante. Te decía de Claudia, porque creo que escribió en el chat, pero no sé si... a ver, es que no veo el chat. A ver, Clau, si me quieres decir... Sí, acá estoy. Si nos quieres decir... Sí, Carlita, mi pregunta es cómo afecta el aprendizaje en los alumnos que provienen de familias disfuncionales. Espérame, lento. ¿Cómo afecta el aprendizaje? El aprendizaje, ajá. Con alumnos. Ajá. Que provienen de familias disfuncionales. Ok. A ver, Klaus y todos los compañeros, ¿cuáles son las palabras clave de Clau aquí en su pregunta? ¿Cuáles crees que sean tú, Clau? El aprendizaje. Ajá. Familia. No, sería familias disfuncionales. O sea, ya es junto, porque si tú te vas a una familia tal cual, pues hay muchísimos tipos de familia. El tuyo está tratando disfuncionales. Ahí tienes tus 2 palabras clave, Clau. Entonces, lo mismo, tu título, que es teoría, sería teoría y metodología de cómo afecta el aprendizaje, no, sería teoría y metodología de la afectación del aprendizaje con alumnos que provienen de familias disfuncionales. Redactas tu introducción. Permíteme un poquito, Carlita, sí. Para hacer una precisión. Sí, adelante. Le cedo el micro. Quiero que pienses tu pregunta bien. A ver, ¿quieres saber cómo afecta el aprendizaje o quieres saber cómo afecta la disfunción? No, ¿cómo afecta el aprendizaje en alumnos que ya provienen de familias disfuncionales porque no tienen una capacidad para aprender? Tienen muchos problemas. Esos problemas, ¿tú quieres ver los que se resuelvan o quieres ver que se compliquen? ¿Qué es lo que quieres ver? No, quiero ver la afectación en los alumnos. La afectación, tanto está afectando la disfuncionalidad de las familias en su aprendizaje. A ver, fíjate lo que está diciendo. Está viendo cuánto afecta la disfunción. No, ¿cuánto afecta el aprendizaje? ¿Cuánto afecta el aprendizaje en los alumnos que provienen de familias disfuncionales? Es que entonces no afecta, Clau, sería cómo mejora o sea, lo que yo entiendo es que tú quieres investigar cómo el alumno, cómo los aprendizajes mejoran el estado de un alumno que viene de una familia disfuncional.
¿correcto? No, porque mi investigación la estoy haciendo en base en la afectación que está haciendo el aprendizaje en los alumnos que provienen de familias disfuncionales. ¿Por qué no dan el rendimiento? ¿Qué es lo que está afectando en ellos? ¿Y por qué no dan su capacidad? Es que entonces tu pregunta está mal redactada. Sería algo así como, ¿cómo afecta que no, es que, bueno, no se le sabe la palabra al profesor, pero sí, está mal redactada tu pregunta. Sí, a eso me refiero, que mira, porque a ver, léeme la hipótesis y te voy a mostrar qué es lo que quieres saber. Léeme tu hipótesis. Sí, lo que pasa es que mi compu se dañó y ahorita estoy con una prestada y toda mi documentación está en mi otra compu y ay, no, sí. Sí, mira, piensa esta pregunta porque sospecho, por lo que tú estás queriendo averiguar, es que un estudiante que viene de una familia disfuncional trae una deficiencia en el aprendizaje. Y entonces lo que aprende no lo asimila igual que los otros más compañeros, sino hay algunos obstáculos para que pueda aprender. Pero sí, así es. Lo que está afectando a este estudiante es provenir de una familia disfuncional, no el que le estén dando un aprendizaje. Eso es lo que sospecho. Pero quiero verle la redacción porque tal como lo está redactando, para ti lo que afecta es el aprendizaje. Y es un mal que hay que quitar. Déjalos que no vayan a la escuela, que aprendan en la familia. Así como lo estás planteando. Doctor, dice... Estoy exagerando para que tú veas el problema. Doctor, ¿si puede aceptar la solicitud del compañero George para reintegrarse? Están todos aceptados, no tengo ninguno pidiendo. Todos están aceptados. Le voy a decir que vuelva a entrar y salir. Sí. O que se salga para que yo lo pueda volver a entrar. Sí, ¿quién estará? Claudia, sí te aclara. Lo que afecta a uno es provenir de una familia disfuncional. Ese es el supuesto. Y lo que te ayuda es la educación. Sí, pero mi investigación es cómo afecta el aprendizaje en el alumno que proviene de una familia disfuncional. O sea, no es lo mismo que un alumno que tiene, o sea, que viene de una familia que no tiene problemas, ¿no? O sea, el alumno no da la capacidad y cómo está afectando como tanto su rendimiento como su comportamiento. Es lo que yo quiero investigar. Bueno, sí, lo mantenemos porque sí, tienes claridad de lo que estás buscando. Quieres ver en qué ayuda o en qué lesiona al estudiante lo que aprende. Así es, sí, porque afecta su comportamiento y el aprendizaje total. Me parece bien porque la mayoría de nosotros hemos estudiado cómo te afecta la disfunción. O sea, yo también he visto cómo afecta la disfunción y no cómo afecta el estudio. Por eso me parecía que estabas equivocada en tu pregunta, pero no, está correcta la pregunta, pero entonces me interesa ver cómo vas a formular la hipótesis, porque eso me va a dar una idea de si tú tienes claridad de cómo vas a investigar. Sí, está bien, está correcto, no cambies nada. Sí, porque la vez pasada usted me explicó eso, o sea, tanto el comportamiento, tanto como la capacidad que no tienen para aprender, tanto el rechazo social en las aulas y con los maestros. Sí, y entonces obviamente no vemos cómo afecta el aprendizaje, sino lo que tratamos de ver siempre es cómo te afecta la disfunción. Y aquí es tu planteamiento, o sea, cómo afecta el aprendizaje, qué te da seguridad, te da inseguridad lo que aprendes, o sea, qué pasa con el estudiante que se ve obligado a estudiar cuando la disfunción quisiera no dejarlo estudiar o mandarlo a otra escuela más cerca de la mamá o más cerca del papá. Y hay tantos problemas ahí. ¿Cómo afecta la disfunción? Pero lo que tú quieres ver, ¿cómo afecta el aprendizaje? Eso sí me quedó claro. Sí. Entonces, sí, ahí sí, entonces ahora sí, Carlita, totalmente te dejo como lo estabas llevando. Perdón, yo interrumpí porque creí que estaba mal formulada la pregunta. Sí, es que igual yo no entendí la pregunta. Doctor, dice George que ya volvió a enviar la solicitud, a ver si le aparece.
No, no me aparece. No, ¿verdad? A ver, déjeme. En la cantina, dile que se venga acá a la clase. Pues ya, a ver. Espéreme, le voy a poner. O que nos invite. Sí, Nos vamos todos para allá. Se nos va el VIPS. Ok, entonces, nuevamente, doctor, entonces la pregunta de Klaus sí quedó en cómo afecta el aprendizaje con alumnos que provienen de familias disfuncionales. O sea, ¿sí queda así? ¿Sí es correcta la pregunta? Ah, ok. Bueno, es la primera vez que veo que alguien quiere ver cómo afecta la educación. Ajá, sí. No hay estudios de eso. Es porque que normalmente suponemos, hipotéticamente, que lo que te está afectando es la disfunción. es que es justo eso. Yo siento que es que, por ejemplo, un aprendizaje no afecta, porque un aprendizaje jamás será malévolo, ¿me explico? O sea, esa es mi confusión. O sea, el aprendizaje nunca va a afectar a un alumno de familia disfuncional, al contrario, va a influir, a lo mejor es más de influencia positiva, pero bueno, entonces sería título, Clau, A ver, te planteo, Carlita, porque es importante para que tú Ajá. hagas un poquito el entendimiento de lo que está planteando. Mira, Ajá. Cuando en 1960 empezaron muy fuerte las tendencias evolucionistas, a muchos que creían en Dios, que eran cristianos o católicos o... Doctor, que otra vez ya está George, a ver. Sí, la mayoría de estas personas tenía la idea creacionista. Dios creó el mundo. Y cuando aparecen las teorías de Darwin, aparecen en contra de las creencias de la gente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo afecta la educación evolucionista en las personas que creían que Dios había creado todo el mundo? Y les afectó terriblemente. A unos les dio una inseguridad. Otros resolvieron fácilmente. En la mañana que iban a misa, eran creacionistas. Y en la tarde que iban a la universidad, eran evolucionistas. Y no se hicieron conflicto. Muchos así lo resolvieron. Ok. Entonces, ¿sí? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen prohibido en sus creencias donar sangre o que les extraigan sangre. Y entonces llegan, sobre todo las nuevas teorías que tienen que ver con el tipo de sangre, o sea, les afecta terriblemente las ideas que enseñamos en la escuela a sus creencias, al grado tal que nunca sabemos de una persona que proviene de este mundo religioso, nunca sabemos qué tipo de sangre es, porque no le puede sacar sangre. Ok. O sea, te planteo cosas donde la educación se convierte en un riesgo. En un riesgo, ok, ya quedó más esclarecido este panorama. Muy bien, Klaus. Entonces, si tu pregunta es, retomo tu pregunta. Tu pregunta general es, ¿cómo afecta el aprendizaje con alumnos que provienen de familias disfuncionales, correcto? Sí. Ok, entonces ya detectamos tus dos palabras clave, que es aprendizaje y familias disfuncionales. Esas son tus palabras clave, por lo tanto, esa es tu teoría, ¿sí? Aprendizaje y familias disfuncionales. Bien, sí. Título sería Teoría y metodología de la afectación del aprendizaje con alumnos que provienen de familias disfuncionales. ¿Correcto, doctor? Sí, ahora sí. Ajá, ok, ahora sí. Entonces, tu introducción. En el presente capítulo se detalló lo que es el aprendizaje y, y el concepto de familias disfuncionales, y la metodología que se utilizó para lograr analizar e para lograr recabar, analizar e interpretar los datos obtenidos en esta investigación. Por lo anterior, el problema de investigación que se resolvió, todo en pasado, acuérdate, fue ¿cuál es la teoría y metodología de la afectación del aprendizaje con alumnos que provienen de familias disfuncionales? Ahí está tu pregunta. Siguiente párrafo. Por lo que el objetivo que se instauró fue detallar la teoría y metodología de la afectación del aprendizaje con alumnos que provienen de familias disfuncionales. Siguiente párrafo. Por lo anterior, la hipótesis que se conformó es que el aprendizaje es, y ahí pones a manera de hipótesis lo que tú crees, descripción del aprendizaje. ¿Qué es aprendizaje para ti, Klaus? ¿Qué supones tú que es aprendizaje? ¿Sale?
Terminas de hacer esa redacción, siguiente párrafo. Asimismo, familias disfuncionales es un concepto que, y otra vez, redactas a manera de hipótesis lo que consideras tú que es una familia disfuncional, ¿sale? Sí. Y ya, siguiente párrafo, por lo que se desarrolló en 2 partes, teoría y metodología para desglosar ambos conceptos. Ok, sí. ¿Sale? Ahí está. Sí, no sé. Un poquito más. Sí, hacia adelante. Mira, en escuelas que son directamente católicas o protestantes, mira, voy a hablar de los años 60, no en este momento porque ya no conozco, pero en los años 60, tanto la Madero, que era protestante, como el Oriente, que era católico, que es católico, o sea, es protestante uno y es católico otro, ambos rechazaban el divorcio, rechazaban la separación desde el punto de vista religioso. Y entonces la enseñanza que se hacía era una enseñanza donde denigraba lo que enseñaban, lo que aprendían, era denigrar a las personas que se separaban, a las personas que se divorciaban. Y esta denigración es cómo afecta el aprendizaje religioso o los valores que se proponían al mundo del que provienen, que era este mundo ya de separación o de proceso de separación o ya de divorcio claramente, ¿sí? Sí, venía siendo como pecado, ¿no, profesor? Exacto, era considerado pecado, impuro, o sea, era denigrado. Y entonces, obviamente, lo enseñado afecta directamente. Pero bueno, estamos en un mundo cada vez más plural, incluso la homosexualidad y todo esto. Imagínate cómo les afecta que en clase de anatomía le estén diciendo que solamente hay 2 posturas naturales, el hombre y la mujer. La homosexualidad en cualquiera de sus manifestaciones es mala. Automáticamente esto que se está enseñando denigra, ¿sí? Y afecta. O sea, estoy ahorita exagerando, no sé en qué escuela vas a ver esto, pero obviamente todo esto es lo que va a aparecer, ¿eh? Sí, profesor. Sí, gracias, Carlita, gracias, doctor. O sea, que las preguntas a veces, tal como están formuladas, hay que pensarlas. Sí, para poderlas explicar. Sí, porque de verdad a veces las preguntas desconciertan y lo que dijo Carlita en ese sentido, la pregunta está mal hecha, sí, porque seguíamos con el parámetro de que lo que afecta es la disfunción y no lo enseñado. Pero a veces lo que enseñamos nos afecta terriblemente y sobre todo a nuestro sistema de creencias, a nuestro sistema valoral y a la toma de decisiones, ¿sí? O sea, ahorita no quiero abrir más el panorama para que solamente sea lo que quiere estudiar Klaus, ¿sí? Sí, doctor, muchas gracias. Pero en un contexto más conflictivo o más problemático que el que nosotros suponíamos. Bueno, en este caso, el que yo suponía que estaba mal formulada también la pregunta, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Gracias, Carlita. Sí, Klaus. Doc, también para los demás compañeros. Esta sesión sí la grabé, se está grabando, la voy a subir a YouTube por si requieren volver a retomarla. Va a estar arriba en YouTube, al ratito les paso el link. Ok, gracias Carlita, sí, porque yo soy un profesor en esto. Gracias. Sí, no, ya quedó. Bueno, seguimos avanzando, terminamos la introducción, la estructura de respuesta y la fuente. La fuente es como ahorita lo que está haciendo Carlita. Carlita, para mí, es fuente de una propuesta de cómo se tiene que hacer la tesis. ¿Sí? O sea, la fuente es con la persona que dialogamos, que decimos cómo vamos a estructurar nuestro trabajo. ¿Sí? Pongo el de Carlita porque es la que ha estado ahorita monitoreando los trabajos de todos ustedes. Y entonces la pregunta es, piensen en quién es el monitor de ustedes para poder redactar este capítulo. ¿Sí? ¿Quién les va a ayudar a redactar este capítulo? Vamos a suponer que no hubiera coronavirus, entonces alguno de ustedes me dice, César, dice, vamos a tomarnos un café. Ok, oye, quiero comentarte mi investigación. Mira, entonces yo le digo, ¿por qué no la estructuras así?
al decirle cómo estructurarla, me convierto en fuente de su trabajo de ese capítulo. ¿Sí se entiende? La fuente no es cita ni nota, es quien nos ayuda a visualizar mejor la estructura de este capítulo. ¿Cómo se estructura la teoría y la metodología? Eso es lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Y en qué nos podemos apoyar? Algunos se apoyarían en Sampieri, por ejemplo. Otros se apoyarían en Riquet. Otros se apoyarían en Fernández. Otros se apoyarían en Bachelard. ¿En quién se van a apoyar ustedes? Esa es fuente, no cita ni nota. Lo aclaro para que ustedes tengan claridad en lo que estamos haciendo. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Quién, Verónica? Sí. A ver, con mis, perdón, estoy regresando a las palabras claves. Sí. Mi pregunta sería, ¿cómo impacta la violencia intrafamiliar en la conducta del alumno adolescente en el aula, en el salón de clases del colegio A y del salón A? Mis palabras claves son impacto, violencia, conducta. Lo que voy a desarrollar... Te voy a corregir la palabra clave. Pon mejor impacto de violencia. Sí, por eso. Para que sea una sola palabra clave. Impacto solo, hablas de impacto de mil cosas. Hay impacto cuando hay un choque. Un carro impacta en otro. Entonces, ok. Entonces la junto. Impacto en violencia. Ok. Impacto de violencia. De violencia. Ok. Y la otra sería conducta. Ajá. Y el otro en salón de clases, ¿no? Porque no quiero medir o observar la conducta general, sino exclusivamente en el salón de clases. Ok, sí. Perfecto. Uno puede ser conducta en el aula y el otro en el salón de clases, porque el salón de clases es una entidad diferente de conducta en clase. ¿Sí? Puede estar en el salón de clases y no haber clase. O puede estar en el salón de clases y no estar en la clase, sino estar en el mundo de imaginación. Ya. ¿Sí? Perfecto. Sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más? Ya no. Yo otra vez. A ver, Gaby, ¿qué pasó? La fuente. Comenta usted que la fuente no son citas ni textos, nada más, entonces ponemos el nombre del autor. No. ¿No? Es el nombre de la persona que te está ayudando a estructurar tu trabajo. ¿Sabes qué es? Cuando tú estás estructurando un capítulo, tú dices, lo voy a redactar sin introducción. Tú dices, voy a redactar sin introducción. ¿Quién? Porque así mi compañero de clase, Jorge, lo redacta sin introducción. Tu fuente es Jorge. Acá entonces puedo poner que mi fuente fue Carla. Tu fuente es Carla, claro. Ok. Claro, con el apoyo de Carlita para esclarecer cómo se debe redactar, ¿sí? Y ya le pones ahí, la mencionas como parte de este trabajo que se está haciendo, claro. Ok, esa era mi duda, profe, gracias. Eso. Por eso no es cita ni nota. Profe, igual la fuente va en después de la estructura de respuesta, ¿verdad? Exactamente, después de la estructura de respuesta. ¿Puede dar un ejemplo de cómo la puedo aplicar? ¿Cómo puedo...? Voy a poner un ejemplo. Empieza en este capítulo, el problema que me ha ocupado es la teoría y la metodología de cómo vamos a hacer todo el rollo, ¿no? Por lo cual se describirán las principales categorías que he utilizado en esta teoría, como son la palabra clave A, la palabra clave B y la palabra clave C. Y además la metodología que he empleado es dividido en primero el proyecto, luego los resultados de investigación y ya todo el rollo. Luego, por lo cual, este capítulo se estructuró de la siguiente manera. La primera parte va a trabajar las palabras clave que hemos empleado en el resumen. La segunda parte va a trabajar la metodología empleada y el instrumento que sirvió para ordenar y clasificar la información trabajada. Le agradezco de alguna manera las sugerencias que me fueron haciendo Carlita y Jorge sobre cómo debía ser. Ya está. No necesariamente tienen que ser de algún autor. Claro, no, o sea, ¿quién te ayuda a estructurar?
Aquí el problema es quién te ayuda a estructurar tu trabajo. Por lo cual agradezco o sea, es como un agradecimiento. O sea, no entonces no me es parece un agradecimiento, pero es más un reconocimiento. Un reconocimiento de que te ayudó a estudiar el trabajo. Entonces, perdón, si es reconocimiento, entonces, por ejemplo, en mi caso, agradezco al colegio tal, ¿no? El colegio tal te ayudó a estructurar tu capítulo. Ajá. No, porque es el que me brindó la información. Ahí, si agradeces así, que me dio la información, eso va en la introducción de la tesis. Pero si tú agradeces que te ayudó a estructurar tu capítulo, eso va en el capítulo. Una cosa es que te den... Ya. ¿Sí? Ya entendí, sí. ¿Sí? Ahora, podemos poner a la compañera Carla que nos ayudó como que a decir. Claro, porque ella les ayudó claramente en eso. ¿Sí? Claro. Carlita, vas a ser famosa. Los quiero mucho, compañeros. Voy a chillar. Los amo mil. No, de verdad, lo que necesiten. Los amo mucho. Gracias por tu contribución. Tuve un maestro muy interesante en Lovaina. Gracias, Carlita, por todo tu apoyo y profe. Gracias. Les voy a contar algo que es interesante. Tuve un maestro muy importante en Lovaina que estaba hablando de Husserl. Es un filósofo muy duro, muy fuerte. Y entonces, él decía, hablando de este filósofo, que cuando estuvo elaborando un libro muy importante para él que se llama Ideas 1, tardó 15 años, perdón, no 25, 15 años, 25 Ideas 2, 15 años tardó en producirlo. Dice, si él estuviera, el Husserl, estuviera en México, ya lo hubieran sacado del SNI, porque en el SNI tienes que producir cada año. Y Husserl, siendo profesor de universidad, tardó 15 años en sacar su producto. No sacó nada, ni artículos de revista, nada. Se dedicó 15 años al estudio sistemático de la lógica para poder sacar su texto de Ideas 1. Entonces decía este profesor que si Husserl hubiera estado en el SNI aquí en México, el Sistema Nacional de Investigadores, al año siguiente ya lo hubieran sacado. No había dado chance de nada. ¿Sí? Cuando de alguna manera, Husserl es el autor de la fenomenología contemporánea, es de lo más importante que ha habido en la filosofía los últimos 100 años. ¿Sí? Es de los más importantes, más que Heidegger incluso. Más que Ricoeur, más que cualquier otro, él marcó la etapa de la fenomenología en el mundo. Con esto que estoy diciendo, que cuando se platicaba con Husserl, obviamente él estaba trabajando y entonces él nos orientaba de cómo poder ordenar la escritura, cómo hacerlo más sencillo para que estuviera claro para el lector. ¿Sí? Entonces él aparecería como fuente, no como cita, porque tardó 15 años en hacer su libro. ¿Sí? A esto me refería. ¿Sí? ¿Sí ayudó o confundió más? No, sí ayudó. Gracias, profesor. Entonces, ahora, fíjense bien, no vamos a poner título desarrollo, no se pone eso, sino yo lo pongo para que ustedes identifiquen qué va a ir ahí, ¿sí? Nada más para identificar. Entonces, ¿qué se pone? Los subtítulos en que han dividido este capítulo. Y pongo un ejemplo. Teoría de la conducta delictiva en las margaritas. Si estoy ahorita ya te reversé totalmente todo tu trabajo, Gaby, ¿sí? Teoría de la conducta, ¿sí? O teoría de la influencia de la educación en la conducta próxima a la delincuencia.
por decir, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué aparece en el desarrollo? Los subtítulos en que se ha dividido el capítulo. Entonces, doctor, como ya dijimos, si en la estructura de respuesta pusimos que se desglosó en 2 conceptos, entonces, pues obviamente nada más son 2 subcapítulos. Claro, son 2 subcapítulos. Y se vuelve a repetir. En mi caso, por ejemplo, sería el subcapítulo 1, teoría de una retroalimentación entre maestros con intercambio de estrategias y experiencias docentes para su práctica en el aula. Y ya, lo hago, ¿no? Lo desarrollo. Y las 5 palabras clave que hemos utilizado, los 5 conceptos o las 5 categorías más importantes que hemos utilizado son, y aparecen las 5 palabras o las 3 palabras, las palabras que tú tengas, y luego, cada palabra aparece otra vez título y ya la introducción es la definición de cada palabra clave. ¿Sí? Sí, doctor, ya quedó. Es la definición de cada palabra clave. ¿Sí? Se repite una y otra vez, el machote es siempre el mismo. Título, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Siempre es el mismo. Ay, yo tengo otra pregunta, estoy como ya hecha bolas otra vez. A ver, Verónica. O sea, de mis palabras clave, lo quiero entrelazar, o sea, voy a desarrollar, o mis subtítulos van a ser, o sea, el bullying, ¿no? Porque eso es como una forma de observar la violencia en el aula. Y, bueno, tanto el que bulea como el que recibe el bullying. Entonces, nada más voy a medir esas 2. Pero a ver, ¿qué quiero que me pongas? ¿Qué quiero que me pongas en el concepto? Pones el concepto, el título, bullying. Eso es lo que estoy como atorada. La introducción, la definición de bullying. ¿Qué es el bullying? Ok. Dime qué es el bullying. Bueno, es cuando hay abuso de poder sobre la persona. Sí. Poder sobre. Bueno, entonces, ¿y por qué hasta ahora aparece si el abuso de poder siempre ha existido? A Jesús lo crucificaron por un abuso de poder. ¿Sí? ¿Hicieron bullying a Jesús? Pues si lo ponemos ahorita, sí, los fariseos, ¿no? Sí, en ese momento, pero en aquel entonces no existía el bullying, por eso claro. Quiero que me pongas en la definición es por qué hoy el bullying es tan significativo. Y entonces, y se manifiesta en 2 maneras, y entonces vuelves a poner el buleador, y entonces, ¿qué entiendes por buleador? Otra vez, título, introducción, sí, o sea, siempre la estructura para que el lector se acostumbre a que no se pierda. Claro. ¿Sí? No es necesario ahí que pongas introducción, no, pero sabes que la primera idea es siempre definir lo que estamos utilizando. La segunda idea es describir eso que hemos definido. Y entonces ya va apareciendo, ¿sí? Nos mantenemos siempre a nivel de descripción, nada a nivel de análisis, nada. Claro, pero mi pregunta específica es cómo incluir o cómo integrar, integrar mis palabras claves para posteriormente ir de una manera como más, no sé, como, o sea, para ponerlo del bullying, el que recibe, el que lo da, no sé si me explico. Sí. O sea, ¿cómo introducir esas palabras? ¿Vale? Lo describes como proceso. Cada una de las palabras es un proceso. Entonces, descríbemelo como proceso. Una vez que tú tienes la descripción de los procesos en forma abstracta, te pones tus lentes y te vas a la información y a los datos. Antes no. Tienes que tener tus lentes terminados para que puedas ver adecuadamente. Si no, no vas a observar. Si no, solamente vas a ir de turista. Ya entendí. A ver, ¿puedo reflejar un poquito para ver si me queda claro? Sí, claro. Perdón, compañeros, ténganme paciencia, pero es que, a ver, entonces de manera abstracta voy a comentar mis palabras claves, dando la introducción para después poner la palabra bullying y, bueno, el subtítulo como bullying, y ya de ahí, entonces sí lo pongo específicamente, ¿no? O sea, la descripción, cuándo apareció ese concepto de bullying,
¿no? ¿Por qué hoy es tan polémico en los colegios, etcétera? ¿Así? Sí, exacto. Y entonces vas a aprender a ver el fenómeno, y cuando tú llegues a tu investigación, que son los siguientes capítulos después del tercero, el cuarto y el sexto ya son tus capítulos de investigación, esos que ya hiciste, entonces vas a entender cómo hay que ordenarlos y arreglarlos para que sea la estructura de tu tesis. Ok, ya entendí. Muchísimas gracias. Órale, ¿verdad? ¿Algo, Carlita, que tú quieras decir que facilite esta comprensión de lo que estoy diciendo? A ver, nos vamos, por ejemplo, con el ejemplo de, aquí tengo lo que fue lo de Sarita, por ejemplo. Ajá, entonces, sería subcapítulo 1, su título sería Teoría del papel que juega la comunicación para generar el interés del alumno en su formación, cuidado de sí y el amor a la vida. ¿Correcto? Sí. Ok. Sí. De ahí pues ya ella tiene que realizar lo mismo, introducción, desarrollo y conclusión de este subcapítulo. Ya que realizó eso, se pasa a luego la primera palabra clave, que es comunicación. Ahí ella tiene lo mismo, que realizar una introducción de todo a nivel de descripción de lo que es comunicación, su desarrollo y su conclusión respecto a la descripción de lo que es comunicación, todo descrito como proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuera en una escuela tal, pues cómo es esa comunicación, cómo se lleva ese proceso de comunicación en la escuela tal, redactarlo en ese apartado, ¿correcto? Sí, ok, sí, después siguiente, y su conclusión, ¿no? Ya que hizo eso, nos vamos a su siguiente palabra clave, que sería interés del alumno, o bueno, interés, y lo mismo, se redacta introducción, desarrollo y conclusión, todo a nivel de descripción de lo que es el interés, ¿correcto? Después, lo siguiente, con su siguiente palabra clave, lo que es formación, igual, todo a nivel de descripción, realizar una introducción, desarrollo y conclusión de lo que es un proceso de, ¿qué habíamos dicho? Formación, que es su palabra clave. Y así con las siguientes dos, que es cuidado de sí y el amor a la vida. ¿Correcto, doctor? Sí, es correcto. Por ejemplo, en mi caso, subcapítulo 1 sería título, Teoría de una retroalimentación entre maestros con intercambio de estrategias y experiencias docentes para su práctica en el aula. Hago una introducción de todo esto, desarrollo y conclusión, todo a nivel de descripción. Luego paso a mi siguiente párrafo con mi primera palabra clave, que es retroalimentación entre maestros. Nuevamente, describo todo descrito. Entonces hago una introducción, un desarrollo y una conclusión de la descripción de lo que es retroalimentación entre maestros, ¿correcto? Siguiente palabra clave, el intercambio de experiencias y estrategias docentes. Lo mismo, realizo una introducción, desarrollo y conclusión, todo a nivel de descripción sobre lo que es esto, intercambio de experiencias. Y última palabra clave, pues lo que es práctica en el aula. Igual, introducción, desarrollo y conclusión. Repito, a nivel de descripción, ¿correcto? A ver, hubo nada más en la primera que me dijiste. Ajá. Después de tu introducción, perdón, después de la idea principal, te pones la estructura de respuesta. La estructura de respuesta son tus tres palabras claves. Ok, excelente. Las tres palabras claves ya desarrolladas es mi estructura de respuesta. Ajá, exacto. Sí, por ejemplo, la primera sería de la retroalimentación entre maestros, pues describir cómo se lleva ese proceso de retroalimentación entre las docentes de la escuela tal. Exacto. Ok, sí. Ahí está. Bueno. Entonces, con cada palabra clave vamos haciendo introducción, desarrollo y su conclusión. Exacto. Porque así es, contenido, pero ya no se dediquen ahí sí se centran en el proceso, que el desarrollo es el proceso de esa palabra clave. ¿Sí? Doctor, yo tengo otra duda. A la hora de hacer la definición, sí, de cada una de las palabras clave tiene que llevar autores. No, a ver, aquí es importante la definición, por ejemplo, de bullying, por citar un concepto que estuvo ahorita que salió. Ojo, no me lo sacan del diccionario,
No me lo sacan de un libro, no me lo sacan es la teoría que ustedes elaboraron cuando estuvieron conmigo en el primer seminario. Y esa definición, recuerden, es de género próximo y diferencia específica. Así es así como se hacen las definiciones. Es de su marco teórico. Del marco teórico que elaboraron en el primer seminario. Pero entonces sí lleva autor. ¿Tú eres el autor? Ah, ok. Sí, tú elaboras la teoría. Mira, esta es la diferencia de las estrategias metodológicas de otras escuelas que utilizan a otros autores para hacer la investigación y no te enseñan a hacer teoría para ti misma, no te enseñan a pensar. Toda la estrategia que yo estoy haciendo es que ustedes piensen. No que repitan, no que me repitan, sino que piensen, pero que ordenen su pensamiento, que no me digan intuiciones, sino lo que están pensando de forma ordenada. Y eso es lo importante. Lo importante aquí no es que ustedes defiendan lo que yo dije, no, sino lo que ustedes están diciendo, eso es lo que van a defender. La manera como ustedes ven las cosas, la manera como. Mira, yo insistí hace ratito, hace unos 15 minutos, insistí con Klaus que estaba mal hecha su pregunta. Y ella me dice, no, está bien hecha, lo que quiero saber es cómo influye lo aprendido. No, lo que quiere saber es la influencia de la disfunción. No, dice, no, eso ya otros lo están estudiando. Lo que yo quiero saber es cómo influye lo aprendido. Y se mantuvo en eso. Y es eso lo que, cuando yo entendí ya lo que estaba planteando, entonces estuve totalmente de acuerdo. Porque estaba viendo desde otro ángulo lo que normalmente vemos desde un ángulo y ya se vuelve un tópico común. Eso es lo de ustedes. La teoría que ustedes están elaborando es la teoría de cómo ven ustedes el fenómeno para transformarlo. No solamente son observadores, son transformadores de la realidad. Y no la va a transformar el vecino, la van a transformar ustedes. Por eso la teoría que ustedes van a elaborar es tan importante, porque eso es lo que les va a servir para transformar la realidad. ¿Sí? Entonces, en este desarrollo no van autores, como dice Nancy, sino es lo que nosotros pensamos. Claro, sí. Porque eso nos compromete. A ver, doctor, para que quede más claro, o sea, en nuestro desarrollo, bueno, para todos nuestros compañeros, nuestro desarrollo, compañeros, de cada una de nuestras palabras clave es nuestra propia teoría. Es decir, ven que nosotros retomamos varios autores, estudios previos para fundamentar nuestra propia teoría. Es decir, es el resultado de la suma de todos esos conceptos que nosotros retomamos de diferentes autores, pero ahora sí, ¿recuerdan como el ejemplo este del embudo? Que desde la cabeza del embudo empezamos a meter ahí a todos esos autores, por ejemplo, en este caso de Vero, de lo que es el bullying, en su embudo ella empezó a meter a 15 autores, ¿no? Y después por ese filtro del embudo empezó a ella nada más a tomar lo que ella considera útil para su investigación. Y ya lo que sale del embudo es al final su propia teoría basada, sí, en estos autores, pero al final ya son sus palabras, ya es su pensamiento, ya es su teoría formulada. ¿Correcto, profesor? Sí, es correcto. Eso es lo que se pone en estos subcapítulos, en esta estructura de respuesta. Ya su pensamiento, compañeros, su pensamiento de lo que es su pensamiento y su descripción propia de lo que es bullying, su pensamiento y descripción propia de lo que es, por ejemplo, delincuencia, de lo que es influencia. En el caso de Nancy, el pensamiento propio y descripción propia de Nancy de lo que ella cree que son estilos de aprendizaje, que es rendimiento académico, ¿sí? Para Klaus, su pensamiento y su descripción propia de lo que ella cree que son familias disfuncionales, ¿correcto, doctor? Sí, es correcto. Una pregunta. Sí. Y al inicio tú pusiste un ejemplo con tu tema. Primero, redactaste, o más bien pusiste el ejemplo de
el concepto en general, ¿no? De tu... Ajá, por ejemplo, mira, yo puse en mi introducción, en mi hipótesis general de este capítulo, yo puse que la retroalimentación entre maestros es un ejercicio de comunicación formal con mira en los objetivos educativos establecidos para transformar y mejorar la práctica en el aula a través de una observación y diálogo constructivo. Entonces, por ejemplo, ya ahorita en este subcapítulo yo voy a poner que retroalimentación entre maestros es un mecanismo de comunicación y diálogo formalmente establecido y registrado, porque ya va a haber un instrumento, constructivo sobre las áreas de oportunidad y mejora del docente. Eso para mí es retroalimentación entre maestros. Espero me haya explicado. Entonces, yo primero tengo que poner como un concepto de lo que es la influencia de los estilos de aprendizaje y ya en tu subcapítulo ya lo aterrizas bien. ¿Me explico? Ahora sí, ya en este subcapítulo tú ya vas a aterrizar bien lo que es un estilo de aprendizaje de acuerdo a tu pensamiento, a todas tus construcciones que tuviste a lo largo de todos estos seminarios. Sí. Okay, entonces todo lo que vas a manejar es la influencia. No te me pierdas, porque estilos de aprendizaje, todo el mundo habla de ello. Lo que no hablan es de la influencia, y eso es de lo que tú vas a hablar, y eso es lo propio tuyo porque vas a transformar. Ok, entonces primero doy mi descripción de lo que yo considero que es general de mi problemática, y ya posteriormente voy dando una definición de cada una de mis palabras clave, ¿sí? Sí. Correcto. Sí, por ejemplo. Por eso es importante que tú veas los resultados de tu investigación, porque ahí después vas a aplicar tu teoría para transformar esa realidad, ¿de acuerdo? Porque yo te pregunto, ¿para qué quieres saber la influencia de los estilos de aprendizaje? ¿Para qué? ¿Para decir que están jodidos? No. Es para ver cómo tú puedes transformar la realidad. ¿Cómo afecta esa en el rendimiento académico? Exacto, y entonces, ¿para qué quieres saberlo? Para transformar eso. O sea, las consecuencias de lo que tú investigues es para transformar el mundo. Para dar una posible decir, ay, mira, qué pobrecitos niños. O la influencia es nula. No. Es porque entonces vas a ver qué es lo que está pasando en la realidad y desde ahí vas a sugerir una transformación. Okay. Sí, profe. Por eso nos compromete. La tesis es un estilo de vida. La tesis es nuestra vida puesta en un libro. Ok, bueno, profe, entonces, aterrizando lo que nos explicó Carlita, Nancy y usted, nuestro desarrollo entonces es la descripción de lo que nosotros pensamos, de todo lo que ya vimos con los autores. Entonces, este desarrollo de nuestros subcapítulos realmente no es tan grande, digámoslo así, ¿no? Así es, no es tan extenso. Exacto. Sí. Recuerda que tu concepto de educación lo tienes construido con 3 elementos. Sí. Educación en la familia. Educación en la escuela. Y educación en los amigos. En el contexto, sí. En el contexto, todos son 3. Sí. O sea, no me vayas a poner nada más el concepto de educación, de lo que tú piensas que es, sino estos 3 para poder ver cómo inciden. Sí, en un todo. Sí. En un todo, ¿no, profe? En un todo, claro. Y entonces esto no te genera 2 páginas, te genera entre 10 y 15 páginas para que tú tengas. Sí, pero lo que voy es que no es tan extenso como cuando lo utilizamos con autores. Sí, no, cuando utilizamos con autores eso es lo que tiene que ver con el estado del arte. Ajá. Sí, es otra extensión, claro. Ya me quedó claro, profe, gracias. Sí. Ahorita es más teoría, ¿no, profe? Más ahorita que en el estado de arte. Teoría y metodología. ¿Qué pensamos? ¿Cuáles son nuestros lentes? Y cómo transformamos la realidad. La metodología. ¿Cómo sacamos la investigación de lo que pasa para transformarla? Sí. Entonces, ¿cuántos subcapítulos recomienda usted hacer? ¿2, 3? Yo digo que 2. Uno que sea de teoría y otro de metodología. El de la teoría
son parágrafos, son 4, 5, 6, de acuerdo a las palabras clave. Son los procesos que me van a detallar. Y en la metodología son 4, que es la metodología, el método, la técnica y el instrumento. Muy bien, profe. ¿Sí? Pero en la metodología, Sí. pues eso sería solo un subcapítulo, ya nada más ahí ya lo vamos a poner como en ese subcapítulo, pues ya va a ir lo que mencionó. Sí, porque van a ir, a ver, en el capítulo de procedimientos, que es la segunda parte del capítulo, el subcapítulo tiene 4 apartados. Uno donde me vas a tratar detalladamente la metodología, porque ahora sí ya hiciste investigación, ya tienes información y datos, ya los analizaste. Tu último trabajo fue análisis de resultados de investigación. Sí. Entonces tienes que hablarme detalladamente de la metodología que culmina en la tesis. Tienes que hablarme detalladamente del método. ¿Cómo hiciste análisis de información? Análisis de resultados que tienen que ver con los datos y análisis del argumento. ¿Cómo lo hiciste? Y luego, en la técnica. ¿Cuántas técnicas utilizaste? Vamos a poner que utilizaste 2. Una de observación y otra de encuesta. Entonces tienes que decirme por qué la observación, cuáles fueron las dificultades que tuviste, por eso tuviste que utilizar la observación, y la técnica ya, cuando superaste esos resultados, entonces pusiste, esos obstáculos, pusiste una encuesta para, ¿sí? Eso me lo detallas, es descriptivo. Sí. ¿Cómo estamos seguros que lo que tú sacaste de información, de datos y de argumentos es cierto, es certero y no hay cabida a dudas, a errores? Y luego, por último, el instrumento. ¿Cuántas partes tuvo tu instrumento? Para ver si hay coherencia entre lo que tú aplicaste del instrumento y tu planteamiento del problema, del objetivo y de la hipótesis. Eso es lo que confronto. Acuérdate que le dije a Gaby que tenía 3 elementos que tienen que estar bien claros en el instrumento. La parte familiar, la parte social o educativa y la parte social o los amigos. Tienen que estar bien claros porque el instrumento ya responde directamente a. Como en mi caso es sí. La influencia de los estilos de aprendizaje, que es directamente en el aula, sí. con los alumnos, pues es enfocarme nada más a eso, ¿no? Claro, porque es de ahí donde me vas a sacar la esencia. Sí. O sea, si es influencia, vas a sacar la influencia. Si es obstáculos, vas a sacar los obstáculos. Lo que tú estás preguntando, eso es lo que vas a sacar en los estilos de aprendizaje. Sí, exacto. ¿Ya? Sí, gracias. Si se fijan, no permito que haya ninguna desviación, porque si no se me pierden. Ahorita esto es lo más delicado, lo más difícil de una tesis, que no haya ninguna desviación. Puede haber equívocos en la redacción, puedes poner pero ya en lo último ya no permito nada. Pero en este momento, sí, lo único que no permito es que la idea se tergiverse, se desvíe de su objetivo principal. ¿Sí? Ahorita en este momento ahí es donde está mi énfasis. Ya después voy a hacer énfasis en la redacción, porque hay algunos que me redactan un poquito complicado. Pero bueno, eso ya va a ser después. ¿Sí? Sí, ya, profe, quedó más claro. ¿Ya? Bueno. Y finalmente llegamos a las conclusiones. Las conclusiones, vuelvo a repetirles, ¿cómo se arma una conclusión? Con las conclusiones particulares de los parágrafos hacia el subcapítulo. De los subcapítulos hacia el capítulo. ¿Sí? Entonces, no se olviden de las conclusiones, arman la conclusión del todo que está dando sentido al argumento que me están presentando. Segundo, de esas conclusiones particulares me arman una conclusión general de capítulo o de subcapítulo que están trabajando. De esa conclusión general, si es parágrafo o subcapítulo, la guardan para el capítulo, que es confrontarla con la hipótesis.
No se les olvide. Y la confrontación con la hipótesis les permite a ustedes decir, si se cumplió la hipótesis, hacen una propuesta de solución. Si no se cumplió la hipótesis, se hacen sugerencias y recomendaciones que lleven el sentido de poder tener algo más claro sobre lo que están investigando. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, bueno. ¿Cómo? Se nos ha acabado el tiempo, nada más les recuerdo, para pasar a la siguiente diapositiva. Después de las conclusiones, hay que vigilar citas y notas de todo el texto. Citas y notas, que es lo que llamamos bibliografía, es así como se manifiestan los capítulos. La bibliografía se manifiesta en citas y notas. ¿Sí? Bueno. Me paso a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Evaluación. Porque ya nos quedan bien poquito tiempo. Evaluamos rápidamente al profesor. El profesor, y aquí sí, también se ajusticien a Carla, porque ya estuvo ahora sí colaborando bastante bien conmigo. Entonces, si fuimos claros, precisos,